Ante la saturación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, los responsables políticos hablan de falta de médicos para contratar. Los profesionales sanitarios aseguran que las plazas de especialistas no son suficientes y que las condiciones de contratación de los médicos son muchas veces precarias. Cristina terminó su MIR en mayo, es médica de atención primaria, pero durante la pandemia trabajó en IFEMA, en otros hospitales, donde hiciera falta. Me vi obligada a coger de momento una baja de guardias en un centro rural, que eso me permite hacer días sueltos en primaria. Entonces yo llevo más o menos unos 18 contratos firmados en los últimos 3 meses. Me llamo Rosana, soy enfermera. Rosana, enfermera, nos atiende desde su casa en Noruega, lleva 6 años en este país. Me ofrecieron un contrato fijo, conciliación familiar, un sueldo muchísimo más alto y me siento muchísimo más apreciada en el trabajo. El Colegio de Médicos asegura que el año pasado la petición de certificados de idoneidad para trabajar en el extranjero aumentó casi el 20%. La causa principal por la que estos médicos se nos marchan de España son por las condiciones laborales, tanto de estabilidad en el empleo como del salario. El sector también se queja de la mala planificación. Este año han terminado en la oferta MIR, ha habido casi 3.000 médicos que no han obtenido plaza, que engordan las filas del paro, pero que no pueden trabajar como médicos asistenciales en el Sistema Nacional de Salud porque no tienen los requisitos de titulación que se exigen. Si hablamos de enfermería, nos dicen que muchos abandonan el Sistema Nacional de Salud, donde hacen falta más profesionales. Tenemos esa escasez de enfermeras para poder cuidar de los ciudadanos con unas ratios seguras y acordes a las recomendaciones. Es necesario incrementar en más de 72.000 enfermeras el número de enfermeras de atención especializada y en más de 15.000 el número de enfermeras en atención primaria. Cristina nos dice que hace unos días recibió una oferta para trabajar en Cruz Roja Internacional. Si la acepta, dice, no será por dinero, porque su sueño es ser médico de familia. Estamos asumiendo tareas que no corresponden ni a atención primaria, burocracia, rastreos, en los que ya ni siquiera podemos hacer atención primaria, ¿no? Realmente no pienso volver a España. O cambian las condiciones, coinciden todos, o seguirán faltando profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Es una de las noticias destacadas. Un grupo de reconocidos científicos españoles ha pedido en una carta que publica la revista Lancet que se haga una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y de las comunidades. Estamos en directo con uno de esos expertos, con el médico Rafael Bengoa, experto en salud pública. Buenas tardes. Ustedes dicen que no es una auditoría para echar culpas, para repartírselas, sino para detectar debilidades y evitar males mayores. ¿Qué creen que hay que corregir? Sí, eso es. Sabemos de otros desastres, que sean de la aviación, que sea Chernóbil, que no se aprende nada si no se hacen dos cosas. Uno es una evaluación externa y no dejar que sea simplemente las personas que han estado, gestionando la actividad o el evento, que se autoevalúen, porque se va a aprender más desde fuera. Y la segunda cosa, obviamente, es intentar no culpar, porque si culpas lo que haces es permitir más politización de un asunto que se tiene que despolitizar. Es la segunda vez que hacen esta petición. La primera carta se publicó en agosto y el ministro de Sanidad ha hablado esta mañana de esa petición. Vamos a escucharle, si le parece. Esta evaluación hay que pensar cuándo se hace, cómo se hace y quién la hace. Y en ello estamos. Yo me he comprometido a recibir, creo que ya tengo una fecha acordada con ellos, a uno de los firmantes o a varios de los firmantes de esta iniciativa. Y bueno, esto es una opinión, hay más opiniones. Bueno, ya parece que la cita está concretada, pero es verdad que es la segunda vez que lo plantean. ¿Está ralentizando el debate político en la toma de decisiones que ustedes dicen que es muy urgente? No, yo creo que sí, que efectivamente el ministro parece que va a recibir a un grupo de los 20 y lo que es importante es comprender que una cosa es estar dando buenas noticias, que es algo pues que obviamente a todos los líderes políticos les gusta hacer, pero estamos oyendo mucho que el plan A en toda la tierra es vacunar al máximo número de personas y eso sería ideal,
pero yo creo que tenemos que estar pensando en el plan B. El plan B es una vacunación que no es tan efectiva y que básicamente no se puede distribuir a la velocidad que queremos. Por lo tanto, lo que propone este grupo y otros grupos es asegurar que no nos vuelve a sorprender el virus como nos ha sorprendido en la segunda oleada, con ya un proceso de vacunación que quizá no sea tan eficaz como ojalá lo sea, pero si no lo es, tenemos que tener un plan B. Me gustaría preguntarle por otra duda que surge y que ha llegado también al debate entre los ciudadanos, así es compatible tomar medidas para proteger la salud sin que se hunda la economía. Sí, yo creo que es importante saber que el mundo científico no está obsesionado con confinar a digamos, distintas ciudades en el mundo, o microconfinar, etcétera, ni solo hablar de hace falta más rastreadores, etcétera, sino que también está muy concernido con asegurar que hay un buen equilibrio entre la economía y la intervención sanitaria. Pero lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo rápidamente es que en todos los países donde se ha confinado toda una ciudad, por ejemplo Wellington, doy el ejemplo de esa ciudad en Australia, que es una ciudad muy grande, ha bajado de 680 casos a 11. ¿Por qué? Porque han hecho la confinación de toda la ciudad, entonces el confinamiento de toda la ciudad. Y por lo tanto lo que sabemos es también en España, donde se ha confinado, donde se ha rastreado, donde se ha invertido en salud pública, donde se ha invertido en atención primaria, las cosas están bajo control. Allí donde no tenemos esa infraestructura, las cosas van peor. Rafael Bengoa, muchísimas gracias por acercarnos ese sentimiento de los científicos que les ha llevado a pedir esa comisión para investigar la gestión de la pandemia. Gracias, buenas tardes.